¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a 10 de enero de 2021, pues es nuestro perdón, 2022, todavía seguía yo en el año pasado, nuestro primer programa. Disculpen ustedes que no hayamos podido haber tenido el primer programa el 3 de enero, pero pues por causas de personales, familiares, básicamente de salud, pues no pudimos arrancar como hubiéramos deseado desde la semana pasada, pero pues ya aquí estamos, aquí en Mirada Crítica, aquí en rompeviento.tv, por supuesto, pues deseándoles el mejor de los años, que sea mucho mejor que el 2021, que pues ahora sí que en los aspectos de salud, afortunadamente, a pesar del contagio tan grande que tiene esta variante Omicron, que no sepa como algunas personas le llaman, pues, eh, pues nos puede dar que le podríamos decir, una inmunidad de rebaño pronta, que haya fármacos que precisamente prevengan daños severos en las personas que lleguen a estar afectadas por esta infección, que haya más vacunas disponibles en el mundo y no solo para unos cuantos países. Hay países que ya están incluso metiendo ya la cuarta dosis de refuerzo y no vayamos a saber que hasta en una quinta dosis, cuando hay países que, pues por ejemplo, en el continente africano no llegan al 8% de la población. En el caso de América Latina, unos países, por ejemplo Haití, que ni siquiera llega al 2% de vacunación, y esto es una cuestión que deberían de entender y los políticos de todo el mundo, que esto tiene que ser un esquema universal y que no vale la pena, que no es, incluso para ellos, costeable que nada más se vacune a una parte de la población. Bueno, pues en este año nos levantamos un poco ecológicos y queremos compartir con ustedes algunas reflexiones, por supuesto, nada exhaustivas ni mucho menos, pero sí, una breve mirada ecológica de cómo andamos en el mundo y pues sirvan estas líneas para que en algún momento dado pues tengamos mayor sensibilidad y conciencia de a dónde llevamos, porque parece ser que no aprendimos de la pandemia de esta del COVID-19 y lo peor del caso, o añadiéndole a toda la situación que estamos viviendo actualmente, pues no duden ustedes que las condiciones que van creando los seres humanos, pues nos va exponiendo cada vez un mayor número de riesgos en términos de enfermedades y de otro tipo de desastres. Entonces decíamos, por ejemplo, a nivel planetario, pues seguimos con el calentamiento global, decían, no aprendimos la lección, según cálculos del Global Carbon Budget, en 2021, es decir, el año pasado, se emitieron 36.4 gigatoneladas de dióxido de carbono que fueron vinculadas precisamente a combustibles fósiles. Una cifra que fue pues, prácticamente 5%, 4.9% superior con respecto al 2020 y también representa que estamos a punto de volver a los niveles de pre-COVID-19, es decir, como dice alguna de las canciones, nos vamos a tapar con la misma piedra y en algún momento no hacemos algo distinto. Según la Organización Meteorológica Mundial, el 2021 está considerado entre los 10 años, fíjense ustedes, entre los 10 años con mayor temperatura desde que se tienen registros históricos, y eso que 2021 fue menos caliente que en 2020, por lo que es más probable que no se puedan alcanzar las metas trazadas en los objetivos del Acuerdo de París, un acuerdo que por cierto ha sido más que cuestionado de limitar el aumento de la temperatura entre 1.5 y 2 grados centígrados para fines del siglo, de este siglo que estamos viendo, con respecto, tomando como punto de referencia a los niveles previos de la revolución industrial. Por el momento, de acuerdo a distintas fuentes que hemos consultado, estamos más o menos a 1.09 grados centígrados arriba de los niveles preindustriales y apenas estamos pues en 2022, es decir, faltarían 78 años para acabar este siglo y pues vean, ya estamos muy cerca de rebasar pues los niveles preindustriales que se habían fijado de que no tendríamos que superarlo. Ya tendríamos que estar teniendo en este momento medidas que permitan la reducción drástica e inmediata de la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué estamos diciendo todo esto? Porque no alcanzar los objetivos planteados, pues de verdad será catastrófico tanto para nosotras y nosotros como seres humanos como para el planeta. Tornados más severos, terremotos, heladas y ondas de calor que antes se veían esporádicamente y que ahora pues los vamos a ver con mucho mayor frecuencia, así como por otro lado incendios, sequías y como les decía hace rato, mayores posibilidades
de otras pandemias por alteración de hábitats. Por ejemplo, pues, recordemos que si los virus que están en ciertos animales silvestres, por ejemplo, vamos a suponer que sea cierto esto de que el SARS-CoV-2 estuvo pues ahí viviendo con los murciélagos, pues obviamente el virus mutó, se fue adaptando a ciertas situaciones que ya no estaba teniendo anteriormente, pues se vino a un nuevo huésped, es decir, a los seres humanos, y de ahí, ¿no? En la medida que nosotros afectemos otros animales que también pues deben tener su fauna, igual que la tenemos nosotros, pues también vamos a generar condiciones para que este tipo de padecimientos, de enfermedades infecciosas, pues se vayan transmitiendo a los seres humanos. Y esto, pues, imagínense si eso no lo ven, pues la verdad que no andamos haciendo muy bien las cosas. ¿Y qué decir de la destrucción ecológica, no? Solo basta decir como ejemplo que actualmente hay una lista roja por ahí, por ejemplo, estuvimos consultando la de 2021, y hay 41.415 especies entre animales y plantas, en esta lista roja que decía que la elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y de estas 41.415 especies que están, ahora sí que en peligro, 16.306 ya están, digamos, un paso adelante, porque estas sí que están realmente en peligro de extinción. Y aquí cabe decir que el año anterior, pues fueron 16.118, es decir, le estamos aumentando todavía más a la lista de especies que están en peligro de extinción. En el caso de los animales, los 10 más amenazados en el año 2021, por ejemplo, está el rinoceronte de Java. De esta especie animal, que no sé si ustedes la conozcan, la hayan visto en fotografías o algo así, eran únicamente 67. 67 animales de este tipo que pues antes, pues como que no eran tan reducidos como desafortunadamente nuestra soberbia, pues nos está llevando a la aniquilación. Está también un cetáceo de aquí de México, de una parte muy concreta de México, estoy hablando de la vaquita marina, un cetáceo es del grupo que lo conforman ballenas, delfines o marsopas, que es justamente el caso de la vaquita marina, que es nativo del Golfo de California, de aquí de México, y que es el más pequeño que se conoce en la actualidad. Este marsopa mide de 1.2 a 1.5 metros, llega a pesar apenas 45 kilogramos, y también pues estamos acabando con él. Está el gorila de montaña, el tigre, del cual nada más quedan en la actualidad 3.500 en estado libre. Está el elefante asiático, que se calcula que su población ha disminuido en un 50% en los últimos 75 años. Imagínense ustedes qué depredación hemos hecho, que pues eliminamos 50% ni en 100 años, en 75 años, y quedan actualmente entre 20.000 y 40.000 elefantes asiáticos en libertad. También están los orangutanes, hay dos principales familias de orangutanes. Hace un siglo había más de 230.000 en total, ¿no? Por ejemplo, el orangután de Borneo estima ahora en apenas unos 104.700, es decir, está en serio peligro, pero peor está aún el de Sumatra, el cual tiene apenas unos 7.500 ejemplares, y este sí también, al igual que el rinoceronte blanco, está en grave peligro, es decir, en peligro crítico. En el caso de estos últimos pues, animales, la destrucción y la degradación de la selva tropical son los principales factores de riesgo. También está, por ejemplo, ahí el aceite de palma, un ingrediente que se encuentra en muchos productos alimenticios y cosméticos cotidianos, que está contribuyendo a la rápida deforestación para convertir bosques en plantaciones de palma aceitera. Hace algunos años, alguno de los gobiernos de aquí de Chiapas trató de poner la palma de aceite precisamente para producir combustóleo para los aviones. Trajeron más de 1 millón de plantas, fue un rotundo fracaso, no hubo ni siquiera el 10% de reproducción, bueno, ni el 1% de reproducción de esta palma, y bueno, pues la destrucción que sí se generó en términos ecológicos, pues sí, fue más o menos de cierta importancia. Y pues así podríamos seguir con una lista que pareciera interminable, ¿no? Están las tortugas laúd que llegan aquí, pues al Pacífico mexicano, también al Caribe, leopardos, delfines, bueno, pues podríamos estar aquí en una lista de más de 16.000 especies que deberíamos estar cuidando y que desafortunadamente seguimos insistiendo en no hacer algo,
que están acabando con todas estas especies. Y como diría una de las canciones de Joan Manuel Serrat, aquella del Mediterráneo y de Pleni al Mar, donde hablaba de que quería que lo enterraran entre el cielo y la playa, y pues, como decía él, a tan pocos años vistas, pues prácticamente nosotros estamos enterrando el cielo y la playa. Y qué decir también que, ¿se acuerdan ustedes cuando empezó esta pandemia del COVID-19 que pues, espantó más de media humanidad, ya cuando empezamos a ver realmente la dimensión que estaba tomando este fenómeno y que pues podíamos ver animales silvestres en algunas ciudades? Obviamente pues hubo menos trabajo, hubo menos circulación de automóviles, menos ruido de fábricas, menos contaminación, etcétera. Bueno, pues estas ganancias que vieron en algún momento ya se han ido perdiendo, ya pues prácticamente hasta poca contaminación lo que se había ganado, las ganancias en reducción de contaminación, pues ya se están esfumando. El ser humano, les decía, ya volvió prácticamente a las mismas actividades prepandemias y peor aún, por ejemplo, el uso del plástico y desperdicios que pues se estaban por ahí ya teniendo fuertes impulsos para ya no utilizarlos. Sobre todo me refiero a los plásticos de un solo uso, pues ya volvieron por sus faros. Hasta agosto de 2021, 8.4 millones de toneladas de residuos plásticos relacionados al COVID-19 se generaron a nivel planetario. ¿Quién no ha visto por ahí tirados, ya sea ahora sí que en el mar, en ríos o en la tierra, cubrebocas, guantes, caretas, plásticos para envolver cubiertos que antes ya no se utilizaban, pero ahora con el rollo de la sanitización, pues ya lo están poniendo en muchos restaurantes y que pues ahí están ya tirándose y que pues desafortunadamente no están teniendo pues ahora sí que un aprovechamiento adecuado una vez que son utilizados por los seres humanos. De estas 8.4 millones de toneladas de residuos plásticos, más de 25,000 toneladas han terminado en el océano, parte del cual, pues, seguramente si ustedes van a alguna playa, ahí van a verlos, ¿sí? Donde están, por ejemplo, los embarcaderos, donde están las aguas estancadas, ahí están, o van a quedar en el fondo del mar, o bien en el mar abierto, formando islas o manchas de basura, como las que ya se han descrito en el Océano Pacífico, y que créanme, no son pequeñitas, no son más que grandes. Bien, en lo que va de este 2022, esto de acuerdo a una nota del periódico Reforma, se estima que solo en la Ciudad de México 470 personas ya han fallecido por la exposición a partículas menores a 2.5 ahora sí que nanopartículas precisamente, que se generaron por la quema de combustibles y que este tipo de partículas finas, de micropartículas, están asociadas pues al asma, están asociadas al cáncer de pulmón, a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, infartos también, y otras serie de enfermedades y problemas de salud relacionados justamente a la exposición a este tipo de micropartículas. Actualmente, hay que decirlo, más que tomar decisiones en términos pues, de salud, en términos de conservación de la naturaleza, del sistema planetario, pues ya sabemos que los tomadores de decisiones son predominantemente pues, los que tienen el peso político, los que tienen el peso de hacer o deshacer a nivel, pues ahora sí que a nivel global, a nivel mundial. Recordemos que muchos países han dejado de ser autónomos, han dejado de ser pues soberanos, y muchos de los que lo conforman estos gobiernos pues son justamente representantes de empresas, y si no pues ahí también están las embajadas que lo representan en otros países y que cabildean, que hacen pues ahora sí que extorsiones desde pues ahora sí que desde las muy sutiles hasta las muy severas, para que justamente los intereses de estas empresas contaminantes, pues ahí no sean tocadas o sean lo menos afectadas posibles y puedan hacer lo que quieran, digamos, o lo que no pueden hacer en sus propios territorios. Y sabemos que este tipo de decisiones pues tienen muy poco o nada de ética ni de conciencia. Y sabemos entonces que pesan más las decisiones de los dueños del mundo, es decir, la élite empresarial, que pues lo único que quieren es pues ver sus ganancias e intereses.
esta última, o una de las últimas películas que se han subido a la plataforma de Netflix, esta de Mirar hacia arriba o algo así que tiene el título, pues hay también, No mires arriba, gracias Jerónimo, pues también nos da un vistazo de cómo aún en situaciones de riesgo como lo que estamos viendo ahora, pues siempre hay personas que ganan, muy pocas por cierto, y que pues a costa de lo que les valga gorro, ¿no? Como diría clásico y nefasto de México, haya sido como haya sido o haya sido como haya sido, y pues el rollo es del triunfo propio para que pues sigan sus intereses ahí. O bien, también podríamos hablar en términos políticos, ¿no? Que también en aras de ganar candidaturas, en aras de ganar votaciones en algunas regiones, en algunos países, pues también se toman decisiones para asegurarse privilegios a costa de no resolver problemas, sino básicamente o de administrarlos o inclusive de generarlos para a veces proponer soluciones, las cuales en muchas ocasiones no llegan a generarse. ¿Cómo la ve usted? Bueno, no es por desanimar, sino básicamente tomar un poco de sensibilidad, mayor sensibilidad, y que, como también diría Einstein, pues no hagamos las mismas cosas para esperar resultados distintos.